En este momento sí, la sede de la se hace en Montevideo, pero sí, estoy en Argentina por hoy, sí. Bien, correcto. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ustedes estuvieron en Panamá la semana pasada. Sí, estuvimos del lunes al viernes en una misión internacional, hemos denominado de solidaridad con el pueblo y el sindicalismo panameño. Primero estuvimos en una misión de contacto directo, recibimos el testimonio de los sindicatos que están más perjudicados por la política de Mulino, educadores, construcción, bananeros, luego las centrales sindicales afiliadas a nuestra organización, Convergencia, CTRP, con UCI, con ATO. Luego estuvimos reunidos también con pueblos originarios, comunidades, feminismos, intelectuales, políticos, periodistas, académicos, tratando de tener una visión lo más holística posible de los sucesos que están ocurriendo allí, que nosotros hemos caracterizado como Panamá el país que mayor nivel de violación de los derechos humanos laborales está teniendo en nuestra región, y así hemos hecho las denuncias en la Organización Internacional del Trabajo y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué radiografía se llevan ustedes de Panamá luego de haber realizado todas estas reuniones, de haber tenido todos estos contactos? ¿Cuál es realmente la conclusión que ustedes se llevan? Y una pregunta más La conclusión. para unir a Sí. esa. Si usted tuviera un contacto con voceros del gobierno también. Bien, vamos por la primera. La radiografía para nosotros es clara. El gobierno de Mulino, que nació débil, con un resultado electoral pobre que permite en un sistema electoral amañado, como es el panameño, muy cuestionado por la comunidad internacional, que alguien llegue a la presidencia con el 34% de los votos, pero inmediatamente empezó a aplicar una política de extrema derecha en consonancia con la política de Estados Unidos, que por otra parte plantea que el canal es de su propiedad e intenta negociar claramente una militarización de la zona. A partir de ahí, todos aquellos que protesten en contra de las medidas antipopulares quieren ser silenciados y reprimidos. Sacaron una ley, la ley 462, que volvió a poner una situación de alto repudio de los trabajadores y las trabajadoras, que ven que lo que van a hacer es confiscar su salario futuro, sus jubilaciones. El pueblo panameño ya había dado una muestra de dignidad muy fuerte, de rechazo a la ley de minería, y todo esto empezó a tener el gobierno una política de represión, les diría inédita en la región en este momento histórico, y eso que hay gobiernos de extrema derecha como el de mi país y tantos otros en nuestra región. A partir de una persecución, claramente una persecución al Suntrack para debilitarlo, el presidente anunció en los medios de comunicación que iba a asfixiar económicamente a los sindicatos, y lo hizo claramente a partir de un sistema de denuncias, de represión violenta como no se veía hace muchos años en la región, de los bananeros, especialmente en Bocas del Toro, con muertes, desapariciones, con vejámenes, con violaciones que están documentadas por los defensores y las defensoras de derechos humanos, y un ensañamiento con los educadores que también no tiene precedente. Si a la segunda pregunta, si nosotros tuvimos reuniones con el gobierno, le quería decir a Rolando que nosotros pedimos formalmente la reunión con la ministra de Trabajo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de los planteos que hicimos a la OIT, en la OIT, adelante de los funcionarios del gobierno. Nosotros siempre creemos en el diálogo social como propuesta. Pedimos una reunión con la ministra y la ministra no nos recibió. Fueron todas dilaciones. Llamados desde el gobierno, sabían que nosotros estábamos de lunes a viernes, la amplitud para reunirnos era amplia de horario, teníamos la predisposición de hacerlo, y el último llamado que nos hicieron, nos dijeron que nos iban a recibir el día lunes. Claramente era la voluntad de no reunirse con nosotros. Sin embargo, nos reunimos con los organismos de derechos humanos
en Panamá, fuimos a la oficina de la Residente, fuimos a la oficina del Coordinador Regional de Naciones Unidas y llamando siempre al diálogo, porque nosotros siempre apostamos al diálogo social como forma de superar las diferencias. Aquí se le ha acusado a dirigentes del Suntrack de delitos específicos por parte de la ministra de Trabajo, que no es un ente competente para estos temas. Ella ha hablado de blanqueo de capitales, ha hablado de estafa, ha hablado de una serie de delitos y que incluso por eso está demandando la disolución de este sindicato, algo inédito en Panamá. Además de ser sindicalista, soy profesor, soy abogado, magíster, doctor y profesor de Derecho del Trabajo. Permítanmelo decir, no como un acto de soberbia, sino como una forma de plantear el nivel de conocimiento. Y les quiero decir que en ninguna parte del mundo un gobierno, la ministra de Trabajo, puede pedir la disolución de un sindicato. Además, puede pedir en todo caso, puede denunciar si tiene pruebas en la justicia por algún nivel de delito que haga un dirigente del sindicato, pero no nunca la disolución del sindicato como herramienta de la clase trabajadora para defender sus derechos. Está claro que hay una campaña contra el Suntrax por su capacidad de movilización y su capacidad de generar un espacio de oposición al gobierno. De eso se trata. Si tienen denuncias, que las hagan, que se tramiten en juicios justos. Pero en mi nivel de conocimiento a lo largo de la misión está claro, clarísimo les diría, que se trata de una judicialización de la protesta. Estuvimos en la casa del compañero Genaro López. Genaro López fue y se presentó en la justicia espontáneamente. Y en vez de tomarle su declaración y que comience el juicio, lo que hicieron es engrillar a un hombre de 70 años y llevarlo a una cárcel de alta seguridad, de alta peligrosidad, con presos muy peligrosos para amedrentarlo, para dar una lección pública de lo que le podía pasar a los demás. Saúl tuvo que saltar la verja de la embajada de Bolivia porque tuvo atentados contra su vida. Y eso tiene que estar claro. Erasmo todavía está preso. Lo que pasó con el sindicalista de bananero de Bocas del Toro, con el compañero Smith, agarraron, firmó un acuerdo, le hicieron un juicio amañado, lo engrillaron, le sacaron la ropa, lo llevaron en calzoncillos 300 kilómetros de Boca del Toro a la cárcel de alta peligrosidad. ¿A ustedes les parece que esa es una forma de tratar a un luchador social que en definitiva lo que está peleando es por salarios dignos, por jubilaciones dignas de un pueblo que sufre, pues el pueblo bananero en Boca del Toro? Es increíble lo que está pasando en Panamá. Señor Di Stefano, yo quisiera saber qué consecuencias podría tener para el Estado panameño este escenario que usted ha dibujado, en el que hay lo que parece ser una persecución contra los sindicatos. ¿Hay algún escenario en el que veamos a Panamá con sanciones o llamados de atención de parte de los organismos del que este país forma parte o ha suscrito convenciones, ¿no? ¿Hay algo? Por supuesto que sí. Nosotros, el Sí, sistema internacional no va a poner preso a Mulino ahora que está en el poder por las situaciones que estamos denunciando, desgraciadamente. Pero sí estamos haciendo presiones muy fuertes en el sistema de la Organización de Estados Americanos, en el sistema de la Organización Internacional del Trabajo, en el sistema de la Organización de Naciones Unidas y en el sistema de la Unión Europea, para que haya presiones económicas y políticas. Pero también, Rolando, te quiero decir una cosa. Los poderosos a veces, cuando están en el poder y se sienten protegidos y con impunidad, no toman en cuenta que las acciones de hoy van a tener consecuencias también para ellos en el futuro. En mi país, los poderosos gobiernos militares y sus jerarcas no podían prever que por la violación de los derechos humanos iban a terminar sus días en la cárcel como terminaron. Y efectivamente acá hay hechos graves de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad que está cometiendo
el gobierno de Mulino y por el cual Mulino y sus secuaces son responsables. Okay. Se ha dicho, cuando escuchamos a los voceros del gobierno hablar, hablan de que Suntrack no es un sindicato, sino un movimiento político. ¿Qué tiene que decir Marcelo al respecto? Y experiencias que hemos tenido en otros países. Yo siempre hablo de Lula da Silva, de Evo Morales, también hablo de Pepe Mujica, que a pesar de no haber sido un dirigente sindical, pero fue un revolucionario que llegó precisamente al poder y con el voto popular y muy querido por el pueblo uruguayo. El Suntrack es un sindicato, ¿a quién le puede caber duda? ¿No? O sea, yo estuve el día miércoles de la semana pasada, miércoles de la semana pasada, estuve en la asamblea del Suntrack en la Plaza Independencia, creo que se llama, me puedo equivocar. Y ahí, en una plaza pública, el sindicato hace su asamblea en una plaza pública, a la vista de todos y rodeado de policías. No me lo contaron, lo vi yo. Y también vi a los compañeros de carne y hueso, uno por uno, con su indumentaria propia de la seguridad en la construcción, todos compañeros de la construcción. Se representa la clase. El Suntrack es un sindicato genuino, que tiene interés en la defensa de los intereses laborales, pero claramente también desde el sindicalismo tenemos una mirada, desde la Confederación Sindical de las Américas, así lo pregonamos, una mirada sociopolítica, porque para cambiar la realidad de la clase trabajadora, del sector trabajador, hace falta cambios en la política y proyectar, por supuesto, acompañar, desarrollar procesos que permitan que en el gobierno lleguen personas que tengan una comunidad de interés con la clase trabajadora y no personas que planteen un gobierno pro-empresario como Mulino. Mulino se autodefine como pro-empresario, como un emergente justamente de las organizaciones empresarias, y nadie se escandaliza. Entonces, si el Suntrack apoya algún proceso político, pareciera que eso está mal. Está bien para los empresarios y el poder, está mal para la clase trabajadora. Lula es un ejemplo de eso, efectivamente, es un dirigente sindical metalúrgico de Sao Paulo que construyó desde el movimiento sindical una organización como la CUT, la Central Única de Trabajadores de Brasil, y luego formaron el Partido de los Trabajadores. Y a partir del Partido de Trabajadores, como herramienta política, en ese caso la herramienta sindical era la CUT y la herramienta política del PP, dieron un debate a la sociedad y llevaron adelante la idea de que que era necesario tener un destino político, social, económico distinto al que planteaba la oligarquía brasilera. Es parte de la democracia eso. No hay democracia sin libertad sindical, no hay democracia sin la capacidad de las personas de generar instrumentos de acción política que permitan llevar adelante expresiones alternativas. Y nuestro presidente, porque es el presidente de todos los panameños, José Raúl Mulino, está anunciando reuniones con Lula da Silva y que lo ha invitado para que venga a Panamá en los próximos meses. Entonces, yo no le creo nada a Mulino, no le creo nada. Entonces, nada le creo. Si hablamos no me lo imagino, de izquierda, ¿Lula es o no es un hombre de izquierda? Claro, es un hombre de izquierda, pero es un hombre de gobierno, de Estado. Y que efectivamente tiene que tener una... Es lo mismo que le reclamamos a Mulino. Mulino es un hombre de derecha, de extrema derecha. Y eso no le da, de ninguna manera, la posibilidad de no pensar que es el presidente de todos y todas. Es el presidente de los panameños y las panameñas. Y tener el poder político en un momento determinado no te da el poder para arrasar con la libertad y los derechos de todos. En Brasil, Lula da Silva claramente tiene una política progresista, claramente tiene una política que va en la búsqueda de la justicia social. Y eso no significa ser un enemigo del capital, ser un enemigo de los empresarios, perseguir a quienes piensan distinto de él. En Brasil no hay presos políticos, en Brasil no hay desaparecidos, en Brasil no hay judicialización de la protesta. Y eso, que la política de derecha y contraria
a Lula ha sido tremenda, tremenda. Pero para eso funciona la justicia. Acuérdense además que es un hombre sin revancha, porque efectivamente si hay alguien que fue perseguido políticamente a través de un proceso maniateado y falseadas las pruebas, fue Lula da Silva en Brasil. Oiga, ustedes hablaron con otras centrales obreras de trabajadores y si se han pronunciado con este tema de la disolución que busca el Ministerio de Trabajo del Suntrac. Con todas. Nosotros en Panamá tenemos 3 organizaciones sindicales afiliadas y una fraterna. CONUSI, Convergencia Sindical, CTRP y como fraterna CONATO. Y de la Confederación Sindical de las Américas representa a 55 centrales sindicales desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Pero además también tenemos un apoyo, nosotros somos parte de la Confederación Sindical Internacional, que nuclea a la mayoría de las centrales sindicales a nivel global, y la CCI también ha manifestado su rechazo a la política de Mulino y su apoyo al movimiento sindical panameño. Señor Di Stefano, mire, este proceso contra Suntrax para su disolución, entiendo que ya la ministra ha solicitado esto, me imagino que ante un tribunal. Entonces, yo diría que este proceso ha empezado. Entonces, yo quisiera saber si tienen alguna estrategia para que este proceso, por lo menos, se detenga hasta que se expliquen o se aclare el tema de supuestas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores. Nosotros le hemos pedido el día viernes al director general de la Organización Internacional del Trabajo a nivel global una intervención urgente en la situación de Panamá para frenar estos atentados a la libertad sindical. Esa es una acción concreta que hemos hecho la semana pasada. Vimos a una senadora francesa. Ella andaba en la... Una eurodiputada, ¿verdad? Francesa, ¿andaba con ustedes? Estaba con una delegación de la Internacional de la Construcción y la Madera y también participó de nuestro acto central de solidaridad, donde participaron 18 centrales sindicales de América Latina y ella también participó en representación de la Internacional de la Construcción y la Madera. Suntrax es afiliado al Internacional de la Construcción por ser un sindicato del área, y CONUSI, la central a la que está afiliada Suntrac, es afiliada a la Confederación Sindical de las Américas. Ahora le pregunto, Panamá acaba de salir de la lista gris de los países europeos. Y va a entrar en todas las listas negras. Eso fue celebrado aquí en Panamá desde el presidente hacia abajo. Ahora le pregunto, esto que está pasando, y viendo aquí a una diputada del Parlamento Europeo, ¿puede afectarnos? Pero por supuesto, primero les quiero decir que Panamá va a ser denunciada este año el ciclo de la OIT con los convenios 87 y 98. O sea, los países tienen que dar respuestas sobre qué hicieron en el último año en materia de libertad sindical, derecho a asociación de las organizaciones sindicales, negociación colectiva y huelga. Imagínense lo que va a ser el informe que llegue desde el gobierno describiendo la Suiza americana, como suelen hacer, y desde el movimiento sindical claramente con las pruebas contundentes para que está. Les anuncio, el año que viene en la Organización Internacional del Trabajo, Panamá va a estar seguramente entre los países de la lista negra, no tengo duda de eso, por violación a los derechos humanos laborales. Y Panamá tiene acuerdos de libre comercio con Europa, tiene acuerdos comerciales con Europa, y ustedes saben que parte de sus acuerdos comerciales tienen un capítulo sociolaboral, y nosotros tenemos capacidad de denuncia en los organismos europeos con relación al nivel de cumplimiento de la derecho a la libertad sindical, asociación, negociación colectiva y huelga. Lo que dijo la eurodiputada es correcto, y no solo ella, que viene del movimiento sindical, sino que la expresión de todos aquellos defensores y derechos humanos
de que hay en Europa va a ser de sanción con relación a la política que está desarrollando Panamá. No se la van a llevar gratis. No, yo no sé si actúan claramente desde una perspectiva ideológica de extrema derecha, pero también les quiero decir que actúan desde el desconocimiento de las reglas, desde el desconocimiento de los procesos judiciales, desde el desconocimiento de la protección. Dentro de los derechos humanos hay capítulos enteros de derechos humanos laborales. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es la columna vertebral del sistema, está el derecho a la libertad sindical sin intervención de los gobiernos. Y es obligación de los gobiernos garantizar los derechos humanos. En los pactos del 69 también están, en la Carta de la OEA, en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Convenio 87, 98, todos suscriptos por Panamá. Son violadores seriales de los tratados internacionales de derechos humanos. Oiga, ¿usted ha tenido comunicación con Saúl Méndez y él sabe si está en Venezuela? No, no tuve comunicación con él, tampoco correspondía que yo lo intente en eso. Nosotros pedimos, íbamos llegando a Panamá y pedimos a la Embajada de Bolivia, él todavía no, la semana anterior a nuestro viaje todavía no había salido con el salvoconducto y pedimos esa posibilidad de tener el contacto con él. Yo creo que de alguna manera el gobierno panameño que venía negando el salvoconducto dinamizó ese salvoconducto para evitarse los medios en la puerta de la embajada viendo llegar a la delegación internacional de solidaridad. Y en todo caso, Saúl tiene el derecho para preservar su vida y en un estado de resistencia como está, de digna resistencia como está actuando Saúl, ver cuál es el lugar que le brinda mayor seguridad. Pero desconozco absolutamente en qué lugar se encuentra él. Bien. Señor Di Stefano, Sí. usted, después de escucharlo, yo empezaría a creer que el gobierno ignoró o deliberadamente actuó sin prever las consecuencias de estos actos y sin prever las sanciones que podrían venir más adelante. ¿Usted creería que actuaron con negligencia en esto o fue hecho así, pues, para causar daño sin medir las consecuencias? Yo creo que es un gobierno que tiene la represión como consigna y Mulino tiene antecedentes al respecto, ¿verdad? Él fue el ministro de la represión 10, 15 años atrás, todavía no se sabe dónde fueron los aparatos de intervención telefónica que desaparecieron en su gestión y creo que él claramente articula con el poder del resentimiento de la lucha popular que frenó el negocio de las mineras. Esto, quien no comprenda el proceso histórico, quien quiera ver esto en forma segmentada, claramente desconoce la realidad de Panamá. No podemos desconocer la decisión, el anuncio público de Trump de decir que el canal de Panamá es norteamericano. No podemos desconocer los proyectos de militarización con bases en el trazado del canal que está planteando Estados Unidos con negociaciones secretas con el gobierno de Mulino. No podemos dejar de ver que hay un interés popular por evitar los desbordes del lago de Indio. No podemos desconocer que el gobierno de Mulino ha anunciado que está buscando una fórmula para reactivar el proyecto de las mineras. No podemos dejar de desconocer que efectivamente el Suntrax es quien le plantea un plano de oposición más fuerte por la fuerza que representa, pero efectivamente el sector bananero lo mismo y que los educadores se plantearon. Esto es parte de la política que está teniendo en alianza con el gobierno de Trump, está claro, por imponer un disciplinamiento a un pueblo heroico que resistió con hidalguía el proceso de la minería y que hoy está resistiendo con hidalguía justamente el tema de la ley 462 que deja sin futuro
a las generaciones que vienen con relación al derecho jubilatorio. Y esto que estoy diciendo lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque en Argentina se privatizó el sistema jubilatorio y la plata de las jubilaciones se la quedaron los bancos y los trabajadores se jubilan con salarios de miseria. Bueno, gracias a Marcelo Di Stéfano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas, por compartir con nosotros en la mañana de hoy.